¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra emisión de Otredad aquí en Conclusión TV y tengo un invitado, a él no le va a gustar esto que digo, pero que siempre lo califico de alguna manera, que es un invitado de lujo. Gracias, Profesor, Edgardo, muy amable, somos amigos de toda una vida casi, así que Profesor muchas Vicente, gracias por la invitación. Profesor Vicente Serra, abogado, laboralista, pero aquí invitado, como en algunos programas en los que estoy y que me toca producir, y que siempre es un invitado de lujo, para hablar de temas históricos. Uh-huh. Digo ¿Qué es lo que más me entusiasma? Lo que más me entusiasma, sí, señor. El ser profesor de historia. Sí, fueron muchos años y bueno, son los mejores recuerdos, Uh-huh. ¿no? Sí, y bueno, una forma de dar la historia contada con anécdotas. Eso sí, casi es, casi es un invento, ¿no? Digamos, sería como el Paenza de la historia. Dice usted, Porque bueno, Paenza no se me había ocurrido. A Paenza lo puso posteriormente, pero... Sí, es cierto, pero me dio algunos éxitos. Uh-huh. Uno, después de muchos años, recuerda o se encuentra por la calle con alumnos Uh-huh. que ya son abuelos casi, Uh-huh. y dice, ¿te acordás cuando nos contaba? Y empieza una cosa que uno ni se acordaba, ¿no es cierto? Pero algo queda, Sí. ¿no es cierto? Después se trata de, armonizar esas anécdotas, ¿no es cierto? Con algunas precisiones. Con el desarrollo de la historia, Claro, contextualizarla, Tal cual. hacer referencias Sí, señor. a las continuidades, Uh-huh. a esas rupturas que tiene la historia y que no es un hilo conductor cronológico. Eso es. Como por ahí lo han contado desde, que decimos siempre, la historia mitrista. Una por lo historia menos la mitrista, Argentina, una ¿no? historia muchas veces mentirosa, Sí. porque la historia siempre tiene una finalidad, Uh-huh. ¿no? Sí. Algunos decían que el presente, se está desarrollando, Uh-huh. es muy difícil manipularlo, Uh-huh. es muy difícil influir, ¿no? El futuro imposible. Claro. Lo único que se puede realmente es la historia, se la puede modificar a gusto. Claro, es ¿no? verdad. Y nosotros los argentinos vimos mucho de eso, ¿no es cierto? Nuestra instrucción en la escuela primaria ha sido, sí, muy enciclopedista. Uh-huh. Estudiamos los Luises de Francia antes de los caudillos argentinos, Claro. ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a estudiar a los Y caudillos? sí, casi mala palabra, ¿no es Sí. cierto? Sí, Sí. sí. Y héroes que, o próceres que, le daban la categoría de prócer y, inamovibles, ¿no? Uh-huh. A los que no se podía criticar, eran los que nos mostraban ese Estaban en el bronce. pasado glorioso Uh-huh. que no fue tal glorioso. Que no fue tanto. No, para nada. Y que fue construido en función de las conveniencias. Sin duda. Conveniencias de momento, Sí. económicas, políticas, sociales, ¿no es cierto? Pero hay otra historia, que es la historia que viene de abajo para arriba, del pueblo, porque el pueblo crea su historia, Claro. ¿no es cierto? Y también la ha ido relatando en Sí, eso de señor. generación en generación. Sí, señora, así es, exactamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esa no es la historia oficial, es la historia popular, Claro. que no es lo mismo. Que no es lo mismo. La que posiblemente no esté en los libros, o si está en los libros, está en algún anecdotario, en algún relato, exactamente. en alguna publicación. Pero hay que saber armarla, Claro. ¿no? Hay que recorrerla, investigarla. Efectivamente es así. Agrego esto solamente porque ahora últimamente se promete que el futuro es lo que va a estar bien, ¿no? Y en lo que vamos a tener hacia adelante es lo mejor, pero al esfuerzo lo tenemos que hacer ahora. Sí, Digo por en términos supuesto, económicos. Sí. ¿no? Es una vieja historia, Es eso una vieja historia. que nos prometen un mundo mejor, pero Sí. suframos mientras. Claro, mientras tanto sufrió. Estamos en el mes de octubre, y el mes de octubre, entre los acontecimientos importantes, pero si lo llevamos a la Argentina, tiene que ver con el 17 de octubre. Para nosotros. Para Octubre nosotros. es un mes de cambios, dice, Sí. la historia de la humanidad, Sí, la sí, Revolución Rusa, Sí. el Mayo francés, Sí. que después tiene una explosión en octubre. Claro, exacto. Una cantidad de cosas se han dado en Sí. octubre, por algo Se será. recuerda el día del encuentro de cultura, de las diversidades también es culturales. cierto, es cierto. Es decir, el descubrimiento de América. Otrora llamado también el Día de la producido en octubre, ¿no? Claro. Bueno, muchas cosas en octubre. Bien dice usted, ¿no es cierto? Octubre marca para los argentinos el comienzo de una nueva época, me parece a mí, ¿no es cierto? A lo mejor el 17 de octubre ese es el acontecimiento que más se recuerda, porque dio origen, qué sé yo, a un partido político que sigue ganando elecciones Sí. después de más de medio siglo, casi. Sí, sí. ¿No es cierto? Mucho más que eso, ¿no? Por eso es un fenómeno muy interesante para tratar de entenderlo, interpretarlo.
ver qué vigencia tiene en la actualidad, ¿no es cierto? Sí. Se ha escrito mucho sobre el tema, Se ha escrito desde mucho, distintos sí, señor. ángulos, desde distintos lugares. Sí, señor, sí. Pero lo que no se puede ocultar es el acontecimiento. Sí, efectivamente, sí. Y ese acontecimiento llega, increíblemente, la Embajada de Estados Unidos siempre ha tenido alguna preeminencia en América Latina. Evo Morales dice que en el único lugar que no habría golpe de Estado es en Estados Unidos porque no tiene una embajada. Es una buena definición, la verdad. Buenísimo. Eso es muy bueno. Sí, lo que pasa es que el 17 de octubre se da en el año 45, Sí. 1945, fin de la Guerra Mundial. Sí. Ese año se dan los famosos bombardeos de las ciudades civiles de Hiroshima, Nagasaki. Nagasaki. La Argentina aparece media descolocada en el concierto de América y también del mundo. De alguna manera alineada durante generaciones enteras con Alemania en cuanto, ojo, lo quiero decir esto, en cuanto a la dependencia de la industria, la influencia que tenía sobre nuestras Fuerzas Armadas, que hasta marchaban con paso de ganso, eso levantando Claro. los pies hasta la cintura, ¿no es cierto? Todo el armamento lo recibíamos de Alemania, el ejército en consecuencia, cuando se produce tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, es partidario, explícitamente de Alemania, ¿no es cierto? Y En cambio, dependiente. independientes, que lo era sin duda que es así. Tenía grandes intereses económicos también en la Alemania y la Argentina, y las grandes empresas como la Krupp, Ericsson, laboratorios, eran todos alemanes acá, hasta la Otto Bember, la cervecería que Claro. después fue en Quilmes, tenía grandes intereses acá. Por lo tanto, claro, la guerra iba terminando, se sabía que iba a ser derrotado el eje, que el principal país del mundo, que hasta ese momento era Inglaterra, tuvo que pactar con Estados Unidos su subsistencia a cambio de perder el liderazgo mundial. Sabía Inglaterra que podía salvarse si Estados Unidos participara de la guerra, pero ese era sin duda el hecho de dejar ese primer puesto. Era cederlo. En la conducción del mundo, porque tenía las flotas más grandes, tenía el ejército más importante también, tenía los intereses económicos en todo el mundo, especialmente en América Latina, que todos, también la Argentina, éramos los proveedores de materia prima de Inglaterra. Nuestros mercados dependían de ellos, totalmente, ¿no es cierto? El mismo Churchill, primer ministro inglés, no quería que la Argentina participara de la guerra, a favor de los aliados. Quería que permaneciéramos neutrales, porque de esa manera podíamos seguir mandando barcos que al ser neutrales no iban a ser torpedeados, Claro. ni por los alemanes, Con materias primas, con materia prima. Él todavía, cuando Franklin Delano Roosevelt pide que la Argentina explícitamente declare la guerra al eje, cuando faltaba meses para la derrota de Hitler, lo para Churchill diciendo: momentito, nosotros dependemos de las carnes argentinas, nuestros soldados no se ponen en movimiento si no tenemos las carnes argentinas, que las cosas sigan así, ¿no? Y así fue, pero teníamos esa dependencia monstruosa, primero con Alemania, después fue con Inglaterra, y después fue naturalmente como los Estados Unidos, como creo que sigue en este momento. Como sigue en este momento, de acuerdo al momento político de la Argentina, las relaciones han sido más carnales, como dijo alguien alguna vez, y después tal vez un poco más distantes y críticas. Sí. Pero la relación comercial estuvo siempre. Eso Sí. es algo que a veces de eso no se habla, pero en realidad la relación comercial no se interrumpe. Lo que Se a veces interrumpe. hay mayor acercamiento político. Sí, ¿o sin no? duda, sin duda. Pero más fue nuestra relación comercial con Europa, porque con Estados Unidos son mercados bastante parecidos, Claro. ¿no es cierto? Casi competitivos. En cambio, con Inglaterra, con Francia, con algunos países europeos, es complementaria. Claro, es complementaria, es Necesitamos nosotros de ellos, nosotros... No al punto como estamos en este momento, ¿no es cierto? Que ya no producimos nada porque importamos todo. Absolutamente Porque todo. ese es el plan, ¿no es cierto? Volver a ser ese país que solamente produce lo primario, alimentos. Y después compra. Y nada más. Y lo demás compra. Claro. O sea que para eso había que liquidar la industria y se la liquidó.
No se intentó liquidarla, se la liquidó. Volvamos al 45. Al 45. Braden, la figura de Braden. Estados Unidos manda a un extraño personaje. Tenía 51 años, Perón tenía 50 en ese entonces. Muy jóvenes. Sí, una aunque generación. Para la época... Ya Braden, embajador de los Estados Unidos, venía a cumplir un cometido muy especial, que era terminar con este gobierno militar que había, que en ese momento encabezaba Farrell, y que casi se avisoraba que Perón iba a ser la continuación. Claro. Porque era necesario llamar elecciones, el gobierno ya estaba durando desde el año 43, prometía reiteradamente elecciones y las elecciones no se producían. Perón astutamente se daba cuenta de una cosa, Perón, gran lector de la historia, nunca quiso ocupar un primer lugar. Porque las revoluciones se comen a sus líderes, los primeros lo lugares. Destruyen. Entonces él empezó a tomar una dirección de trabajo, así se llamaba, ni siquiera era Secretaría de Trabajo, Dicen Dirección que era un de solo Trabajo, escritorio. un escritorio perdido por ahí, pero fue acumulando poder, y él se daba cuenta que el poder frente a las Fuerzas Armadas tenía que darse cuando él asumiera como ministro de guerra, lo que hoy sería el ministro de Defensa, antes sería el ministro de guerra. Y luego el tercer cargo que ocupa, con el tiempo naturalmente, es el de vicepresidente de la nación. Formidable poder. Pero parece mentira. De todos estos empleos públicos que tuvo Perón, el más importante fue para él la Secretaría de Trabajo y Previsión. No solamente porque empezó a tomar contacto con la clase obrera, que por primera vez ve a un tipo que lo escucha, que trata de laudar en favor de los obreros cuando había un conflicto, no como era hasta ese momento, donde siempre los organismos gubernamentales, claro, naturalmente, siempre era en contra. Y ahí aparece él, claro, a lo mejor algunos ofendidos porque él, la educación de Perón era casi cuartelera solamente, ¿no es cierto? Y en consecuencia él era medio avasallador de las libertades sindicales, ¿no es cierto? Él se da cuenta que hay un poder desperdiciado en el país, que es el que brota de los sindicatos. Y él empieza a que su Secretaría de Trabajo tuviera más poder. Se llama luego Secretaría de Trabajo y Previsión, lo que hoy sería el ANSES, toma a su cargo, si bien es cierto que no estaban desarrollados la jubilación en el país. Claro, el sistema solamente el sistema estaba en ciernes, solamente empleados públicos, solamente ferroviarios, pero los cargos jerárquicos, y después empiezan algunos empleados de comercio y empieza a desarrollarse eso. Él hábilmente consigue ese año 45 el aguinaldo, vacaciones pagas, que no lo entendían mucho ese tema de que se pagaba por no trabajar. Pagarle las vacaciones a un trabajador es increíble, ¿no es cierto? Era avasallar los derechos de propiedad. En serio, así se trataría. Exactamente, era directamente una guerra. Y esa Secretaría de Trabajo y Previsión tenía la caja de ahorro, y tenía préstamos para vivienda. Caja de ahorro y seguro, ¿no? Caja de ahorro y seguro, préstamos para la vivienda. Tenía un montón de cosas que manejaba, que él hábilmente utilizó para favorecer a las clases más desposeídas, que eran los trabajadores, así de simple, naturalmente. Eso logró que, tuviera mucha oposición. Esa oposición es liderada, parece mentira, por Braden, o Braden, si usted quiere, el embajador de los Estados Unidos, que desembosadamente encabeza manifestaciones y da los discursos. Hablaba un buen castellano porque él había sido funcionario de la United Fruit, esta empresa bananera de Centroamérica, y había sido también empresario del cobre en Chile, ¿no? Y la derecha despistada lo sigue. No solamente la derecha, sino todos los organismos que representaban el capitalismo, Bolsa de Comercio, Asociación Empresaria, Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural, y todos casi una foto de aquella época que la podemos traer para esta. Y muchos representantes de la Iglesia Católica. Había una iglesia más popular también, pero la jerarquía, la cúpula de la iglesia, ven que este caballero que era Perón, que vivía en pecado, porque no era poca cosa. No era poca cosa. Estamos hablando de ¿cuántos años atrás? 70 y pico. La religión era muy importante. Era muy importante. Como que la mayor
manifestación. años serían. Sí, una cosa así, eso es. Manifestación opositora se da en una fiesta religiosa de Corpus Christi y salen de la catedral bueno, se daba así. Y bueno, Perón se da cuenta que tiene que organizar los suyos. No tenía un partido político. Perón utiliza un viejo partido medio oxidado, que estaba el Partido Laborista, ¿no? Que era un partido que, a remedio del inglés, de los laboristas ingleses, representaba a la clase obrera que no le daba ninguna bolilla. Claro. ¿No es cierto? Pero Perón hábilmente empieza a recorrer sindicatos, a otorgar derechos, tenía todo el poder para hacerlo. Farrell le dejaba hacer. Farrell lo que quería es la continuación en la presidencia, y Perón era el hombre que le brindaba esa garantía, ¿no es cierto? Pero estos grupos oligárquicos que empiezan a incolumnarse, buscaban un líder, y mire, lo encuentra en el embajador de Estados Unidos, líder. Parece mentira, sí, ¿no es cierto? Y este señor, no muy hábilmente, porque era muy torpe, no solamente su físico grandote, casi gordo, ¿no es cierto?, su forma de ser prepotente, ¿no? Pero bueno, convence a muchos que ese es el camino, porque el otro camino, ¿cuál era? Perón y el fascismo, porque eso es lo que vendían desde los Estados Unidos. Claro. Perón era sospechado por algunos de comunista, porque esta conquista social era comunismo puro llevado al extremo, y por otro lado era fascismo, era declararse en favor de los alemanes directamente, y bueno, había que parar a ese hombre que era tan peligroso y tan popular al mismo tiempo, ¿no es cierto? La Iglesia horrorizada porque vivía en pecado con una actriz, Eva Perón, una chica jovencita, ¿no es cierto?, que entra en su vida y hasta su muerte formó parte de esa vida, una vida realmente complementaria una de otros, ¿no es cierto?, notable. Y bueno, alguien le dice, bueno, conquista sí. Hay una clase obrera que lo empieza a seguir. La CGT estaba dividida en dos. La CGT fue creada en tiempo de Irigoyen, en 1930. Estaba dividida tradicionalmente en dos partes. Una que era más gremialista, digamos, peleando por los derechos de los trabajadores, y otra que tenía una ideología bastante definida, que era en su momento un poco anarquista, después socialista, algo comunista. Perón se apoya en esta. La primera le llamaban 1 y 2. La 1 y 2. Que era más dialoguista, no con los gobiernos, porque los gobiernos le daban la espalda a una y otra, ¿no? Pero que buscaba el crecimiento de una clase obrera a partir de entregarle derechos, cederle derechos, que con todo, que naturalmente reclamaban, y que en otros países ya se estaban logrando. Pero lo copia simplemente y empieza a otorgar cosas que son imposibles de creer en ese momento, como la protección de los derechos de los niños y de las mujeres en el trabajo, cuando era común que en un campo para recoger algodón, niños, mujeres y todo lo demás, y jornada de trabajo de 8 horas, ¿no es cierto? Descanso dominical, sábado inglés, vacaciones pagas, aguinaldo, cuántas cosas, todo eso, para darle, a cambio de que de nada, ¿no es cierto? ¿Los aportes patronales ya se ponían en esa época también o no? Sí, también había alguna forma, era la forma de mantener esas cajas, ¿no?, de jubilación, como le llamaban, el seguro de salud, que no era una cosa en sí, que recién estaba casi inventándose y desarrollándose. Y esa clase obrera lo sigue. Él se apoya principalmente en los gremios que son más fuertes, el ferrocarril y los frigoríficos. Veía que los dos tenían que ver con los ingleses, ¿no es cierto? Donde más desarrollo había. Efectivamente. Y después suman los empleados públicos, el más numeroso del país, naturalmente, ¿no es cierto? Y esos derechos, en un momento ellos se dan cuenta que sin Perón no sé si seguirían adelante. Braden directamente se cree triunfador. Él ve que Perón, sí, seguido por algunos. ¿Por quién? Por los de segunda, el pueblo. Él tenía la clase alta, tenía las organizaciones, tenía la oligarquía que lo seguía, tenía la iglesia y parte del ejército. ¿Qué más podía pedir? ¿No es cierto? Y lo económico, ¿no es cierto? Y estaba ensoberbecido porque eran triunfadores en la guerra. Estados Unidos pasaba a ser nuevamente, por primera vez en la historia, ¿no es cierto?, el rey del mundo. Un imperio. El imperio. El imperio que empezaba a forjar.
toda la Europa dependiente, el plan Marshall, Claro. miles de millones, ¿no es cierto?, para que se desarrollara. Con eso volvería Europa a renacer, pero dependiente de los Estados Unidos. Claro. Ese era el plan, así de simple. Ujú. Ellos ponían todo eso. La Argentina no la pasaba muy bien porque estaba desabastecida en muchas cosas, naftas, todo combustible, naturalmente, los neumáticos de los autos, porque todo el esfuerzo de guerra de Europa, de Estados Unidos, y bueno, eso era, ¿no es cierto? No había, no sobraba nada. Y entonces hubo que desarrollar una pequeña industria, casi talleres. Rosario es medio protagonista de eso. A esa es parte importante a nosotros como rosarinos. Exactamente, lo que se pasaba a nivel nacional se replicaba en Rosario, pero un poco en menor medida. En menor medida. También esos gremios principales. En Rosario el ferrocarril era muy importante, Sí. como eran los importantes de los frigoríficos que dieron desarrollos a todos los barrios de zona sur, Saladillo y compañía de Rosario, las poblaciones cercanas, Pueblo Nuevo, Villa Gobernador Galvez. Ahí la presencia de los frigoríficos, del ferrocarril, del puerto, ¿no es cierto?, es de suma importancia. Los talleres en Pérez, ¿no es cierto?, los del También. Cruce Alberdi, todos esos, miles y miles de obreros ferroviarios que ven en estas conquistas de Perón una esperanza. Y la pérdida de la figura de Perón sería la Era pérdida de todo. De todo eso. ¿No es cierto? De la esperanza y de los derechos. Y bueno, y ahí se empiezan a desarrollar ya precipitadamente los acontecimientos cuando nos acercamos a octubre de 1945, cuando esta oligarquía organizada, con Bradel a la cabeza, logra sumar a sectores del ejército. Era lo que faltaba. Claro. Había que deponer a Perón. Perón había logrado mucho poder, demasiado poder, ¿no? Y entonces era fácil buscar sectores del ejército y principalmente la Marina, que la Marina siempre fue gorila, palabra que todavía no se destilaba del todo, ¿no es cierto? Pero es eso. Pero la entendemos, ¿no? Perón había tenido una famosa reunión, se me ocurre en este momento, con Bradel, donde groseramente Bradel le exige, Sí. le dice: Perón, vamos a hablar a calzón quitado. Fue en el despacho del presidente de la Nación, que no era raro que Perón atendiera ahí, es que tenía poco a poco todo el poder de la nación, Perón. Le faltaba la primera magistratura. Nada más. Pero era compañero de arma de Farrell, no le Claro. interesaba eso, ¿no es cierto? Le dice: mira, Perón, Estados Unidos le impone las siguientes condiciones primero, así nomás. Primero, ¿no es cierto? Todos los bienes embargados. La Argentina en los últimos meses había declarado la guerra del eje y tuvo que embargar todos los bienes de alemanes. Le pedía que transfiriera a los Estados Unidos la propiedad de todos esos bienes. Segundo, todo el transporte de la Argentina a los Estados Unidos. Que sería ferrocarril. Ferrocarril, que estaba en manos inglesas, naturalmente. Barcos. Subtes de Buenos Aires, tranvía, ya eran eléctricos, naturalmente, y todo lo demás. Transporte fluvial, marítimo, que era limitado, pero estaba. todo eso, esas eran las condiciones. Bueno, dijo Perón pensativo, puede ser, pero le quiero advertir una cosa. En mi país, el que pide este tipo de cuestiones, le llamamos hijo de puta. A la pucha, nunca lo había puteado en vivo y en directo. Se levantó y cuentan esta historia. Era un día de invierno, él estaba calzado con un sobre todo y llevaba un sombrero. En ese entonces Sí, claro. mucha gente iba con sombrero, los militares con gorra o boina, el menos pudiente. La gente se cubría mucho la cabeza. Él olvida el sombrero y entonces cuentan la historia que los empleados de la Casa Rosada jugaban un partido de fútbol el sombrero y entró Perón, vio el sombrero, dice: límpienlo y devuélvanselo a la embajada. Otra versión dice que en el partido de fútbol Perón era el arquero. Pero bueno, como fueron las cosas. Claro. Y Así bueno, que ahí llega el momento más crítico. no solamente es una ruptura directamente, Claro. un enfrentamiento que Bradel entiende es enfrentar al gobierno de los Estados Claro, Unidos, ¿no es directamente. cierto? No cualquiera se animaba, ¿no?
Y los países americanos, el resto, con Brasil a la cabeza, hacían juego de cintura para quedar bien, para poder quedarse con los rezagos de guerra, para armar los ejércitos locales y ser proveedores dentro de ese reparto nuevo del mundo que se estaba dando, que fue la conferencia de Yalta, entre Stalin, los vencedores de la guerra, ¿no es cierto? Stalin, Churchill y Roosevelt, que después muere y es reemplazado por Truman, ¿no es cierto? Bueno, ¿y la Argentina cómo quedaba eso? Bastante mal en ese momento, porque nosotros parecíamos enemigos, no éramos confiables los argentinos, y aparecía esa figura de un hombre que, claro, se lo asimilaba a quién, a Franco, a Mussolini y a Hitler. Peor no podía ser, ¿no es cierto? No se decía de Stalin porque, y era un aliado. Se desconfiaba de Stalin, pero él era el aliado y era el que después de todo ganó la guerra. Porque la Segunda Guerra Mundial, el que puso los muertos fue Rusia. Por eso Rusia entró en Berlín y logró la rendición del eje. Bueno, ¿y la Argentina qué hacía? ¿Cómo seguía la historia? Y bueno, fueron los militares entonces que un día dijeron, basta con Perón. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Poquitos días antes del 19 de octubre, el 9 le piden la renuncia a todos los cargos y Perón se las da. Renuncia a todo. Antes del 17. Antes del 17, el día 9. El día 9. Se hace público y eso causa una conmoción. A la pucha, ¿qué pasó con Perón? El todopoderoso Perón. El que era resguardo, que era la garantía de los derechos nuevos de los trabajadores. Y no sabemos qué pasaba con Perón. Perón estaba ausente, no se sabía. Algunos decían que estaba preso, otros que se habían ido del país, había pedido asilo, sabe Dios en qué embajada. Y Perón estaba quizá también bastante despistado de cuál era su futuro. ¿Podía enfrentar todo eso? Era un gran aparato. Tenía sus amigos, tenía sus aliados, y él se da cuenta que la fuerza está en los trabajadores. De eso no es fácil darse cuenta. Alguno cree que el que le da fuerza a un presidente son los mercados. No. Es el pueblo. El mercado te saca, no te da fuerza. Sí, claro. O te usa. Es el pueblo el que te da la fuerza y el que te sostiene. Bueno, y él se da cuenta, empieza a recorrer los sindicatos. Poco a poco le pide a Farrell un último favor. Déjeme despedirme de los trabajadores. Y hacen la Secretaría de Trabajo. Hoy es la legislatura de Buenos Aires, ¿no? Ahí estaba a 2 cuadras de la Casa Rosada, una fenomenal concentración donde la gente grita Perón presidente, la primera vez que se lo hacía. Acá en Rosario unos días antes alguien lo había presentado como el primer trabajador y el futuro presidente. Pero ¿cómo se llegaba a presidencia sin un partido? Claro, ¿cómo ¿no es cierto? Es Gay. El apellido es Gay, quien le presta el partido, es un dirigente obrero también, quien le presta el Partido Laborista, pero había que armar todo lo demás. Y Perón estaba en la mala en esos días. El día 12, 5 días antes del 17 de octubre, se lo detiene. Y lo llevan a la isla Martín García. A la isla Martín García. Él le pide un último favor a Farrell, que no una entre paréntesis. ¿Por qué la isla Martín García? Era un asentamiento militar, ahí ya había estado preso Irigoyen, no era después lo estuvo Frondizi, ¿no es cierto? También. Pero bueno, había casi nada, pero en un lugar que era una garantía de que no se pudiera fugar. Claro, porque había agua por todos lados. Lo que tenía miedo Perón, y por eso le pide a Farrell ese último favor, es que no lo detenga la Marina. Él desconfiaba absolutamente de la Marina. ¿De cuál sería su destino? Y sí. Razón tuvo, ¿no es cierto? Viste los acontecimientos futuros. Y ahí es llevado preso directamente en calidad de detenido, no esposado ni nada por el estilo, pero un lanchón lo lleva, lo deja en Martín García en calidad de detenido. Perón debe haber pensado mucho cuál es su futuro ahí. Sí, seguro. No sé si se daba cuenta, pensó, dice alguno que estaba deprimido, otro que desde ahí organizaba, cosa que no es cierto, no había un teléfono. Quizá en las dependencias militares, que él no tenía acceso, habría un telégrafo, pero no más que eso, sin duda tampoco. Que no tenía acceso. Pero en su nombre se empezaron a mover algunos. Eva Perón, que recorrió, no fue el artífice del 17 de octubre, como algunos dicen, pero sin duda colaboró recorriendo esos sindicatos que ella ya conocía, porque ella participaba en esas reuniones que hacía Perón a veces en el departamento donde convivían ellos ante el horror de la iglesia y los cuadros militares que no consentían que un coronel de la nación
vivir en concubinato. Claro. En ese entonces no se entendía Su eso. primera esposa es Aurelia. Aurelia Tizón ya estaba muerta hace mucho tiempo, pero Él era tenía 50 años, era viudo, ¿no es Claro, cierto? podría haberse casado. Él le promete en esas condiciones, desde justamente, ya que lo menciona. Porque hay una carta desde el Isla Martín García. Desde la Isla Martín García, él le escribe a Eva Perón, Sí. querida negrita. Tenían una buena pareja, evidentemente, ¿no es cierto? Ya convivían de hace tiempo. Ella seguía un poco menguando sus actividades artísticas. Recordemos que Evita también era secretaria general de un sindicato, que era el de artistas. De artistas. ¿No? Y le dice, querida negrita, le he pedido al general Farrell mi baja. Cuando salga de acá, nos casamos y nos vamos, quizá a vivir al sur. Te quiero y todas esas cosas. Algunos dicen esa carta la escribió Perón para despistar. No creo. Muchas elucubraciones. Sí, demasiadas, ¿no es cierto? Evita buscaba, dice, en esos días, un abogado para presentar un habeas corpus, para que lo largaran a Perón, porque en calidad de que estaba detenido, Claro. acusado de... De nada. Bueno, esas internas de los milicos, ¿no es cierto? Sí. Pero no imputado. Insubordinación, Por supuesto. No lo logra, ella se pelea y dice con que fue Bramuglia, que fue después un ministro importante de Perón, porque Bramuglia se da cuenta, a lo mejor lo veía de afuera un poco más claro, que si Perón salía se iba. Claro. Y Perón tenía un futuro formidable enfrente. Y entonces la trata de convencer de que no, que qué sé yo, bueno. Y bueno, y ahí sucede un hecho, que es el hecho histórico argentino. La gente se da cuenta, ¿dónde está Perón? Empieza a correrse la bolilla, se crean las noticias en los sindicatos de que Perón está preso. La CGT lo difunde. Y para pedir su libertad, programa para el día 18, un día después, para el 17 de octubre, el 17 de octubre, un paro general. Pero los sindicatos se apuran más todavía. Hay una movilización popular. Ahí esa es la pregunta, hay algo de organización y hay mucho de espontaneidad. Sin duda, mucho de espontaneidad, porque si usted quiere, los grandes sindicatos que estaban en la CGT organiza para el 18, claro, en no para apoyo el 17, de Perón, claro, ¿no es cierto? Pero el 17 la gente sale espontáneamente. No solamente en Buenos Aires, en Rosario también. No fueron muchas ciudades, pero Rosario era un Buenos Aires en miniatura. Un también barrio grande. No me gusta. A mí tampoco. Menos. Pero algo de eso. Todos esos tallercitos de barrio, hoy transformados, si usted va a un edificio grande y ve casi toda la ciudad, eran pequeños talleres. Claro. ¿No es cierto? Por Metalúrgicos algunos, el Rosario industrial, también no gran industrial, eran casi talleres, no industrias. Sí, pero, un comienzo. Y esos son los obreros que salen, principalmente los ferroviarios, y los del SWIFT y los de Zona Sur, ¿no es cierto? Que empiezan a encolumnarse al centro. No era la primera vez que salían. Los días anteriores, cuando se sabe que Perón probablemente estaba preso, empiezan a salir, se concentran en determinados lugares, frente al diario Tribuna, Democracia, en la Plaza de 25 de Mayo y en la Plaza San Martín, reclamando, y Perón presidente, y viva Perón, ¿y dónde está Perón? Era la pregunta, Pero pedían más que eso, pedían el reconocimiento de sus derechos, y pedían un protagonismo que Perón le estaba dando. Que se respete eso. Exactamente, y en Buenos Aires pasa eso, pero ahí es mucho más visible cuando ese día 17 de octubre, miércoles, el día previo a la concentración de la CGT y el día de paro, la gente espontáneamente, organizadamente, sí, algunos sí, naturalmente, algunos sindicatos sí, pero la mayoría no. Allá viene la gente de Avellaneda, Berisso, Ensenada, donde estaban los grandes talleres, ¿no es cierto? Y también había frigoríficos, y vienen los ferroviarios, y vienen los del campo, que en las afueras de Buenos Aires empiezan a encolumnarse, gente que viene a caballo, gente que trepa a colectivos, tranvías y camiones, y van a la Plaza de Mayo, preguntando dónde está Perón, desde la mañana. Un día caluroso, lloviznó varias veces, la gente caminando, la mayoría caminando. Buenos Aires del centro no entendía quiénes eran esas gentes. Nunca habían visto nada semejante. Tanta movilización. ¿No es cierto? Porque el pobre no va al centro. Claro, no. ¿No es cierto? Por lo menos en esa época. ¿Qué tenía que hacer el centro? Nada. Y esos en Alpargatas y en Pata también algunos iban hasta el centro, y en la plaza al mediodía ya había 100.000.
¿no es cierto? Y pedía, queremos a Perón y queremos a Perón y queremos a Perón. Perón y algunos hábilmente... se mojaban en la fuente sí, por el las calor. patas metieron las patas, vio como son los pobres. No, y claro. cuando Perón hábilmente, eso sí fue una habilidad de Perón. Dice que está enfermo, que los aires malsanos, la humedad, es cierto, es tremenda, la isla Martín García. Me imagino. Se hace traer un médico en un lanchón y le hace un diagnóstico de que tenía que ser hospitalizado. Y es cierto, lo traslada, lo convencen a Farrell, le muestra una radiografía trucha, donde ¿qué sabría Farrell que bueno, habría que trasladarla al hospital militar por las dudas que sea grave, y si le pasaba algo, pucha, que iba a ser un problema. Le permite el traslado, y ahí está Perón. Entonces ahora sí organiza Perón. Está bien que no duerme tranquilo en un hospital militar, duerme con una pistola bajo la almohada, pero ahí se encuentra con Bramuglia, con el que después fue gobernador de Buenos Aires, con Gay, no con Evita, ¿no es cierto? Evita estaría en los sindicatos, estaría, no sé, mucha presencia quizá no tuvo, y la gente seguía viniendo. Pero se encontraba con un inconveniente, el riachuelo, había que cruzarlo en varios puentes que había. Claro. Algunos intentaron con barcas, otros cruzaban a nado. Dice que un escuadrón de la policía montada, al que la gente le tenía terror, ¿no es cierto? La policía brava en esa época, se forma frente a un puente de Avellaneda, que la gente trataba de hacerlo bajar en un puente colgante, levadizo, no sé cómo se llama, y cuando lo logra hacer, del otro lado estaba este escuadrón. El jefe del escuadrón manda desenfundar los sables, que dice brillaba la luz del sol, que ya había salido, y se volvía a poner, y lloviznaba, y ahí estaban estos vestidos de militares con casco, que era la guardia de infantería de la Policía Federal. Y todos expectantes a ver qué pasa, si iban a lanzar a reprimir, y el jefe desenfunda su sable y grita, ¡viva Perón! Y entonces la gente a montones, y ya eran 500.000 a la noche, y Perón no estaba. ¿Dónde estaba Perón? En el hospital militar. Dice que varias veces Farrell se comunica con él, y le dice, finalmente, Perón, venga. Dígale a esta gente que se vaya. Sí, dice Perón, le digo, pero vamos a pactar una cosita. Yo le digo que se vayan, pero vamos a poner fecha de elecciones. Claro. El ministro de Marina se le había ocurrido otra forma, poner ametralladoras en el techo de la Casa Rosada y disparar con la multitud. Total, eran pobres. Durante la noche se apaga la luz. Varias veces la gente con los diarios vespertinos, esas varias ediciones que ya no salen más, vespertinas, y antorchas, hay fotos hermosas de esa época, y todos al grito, queremos a Perón. ¿Y dónde está Perón? Hasta que casi cerca de la medianoche, entonces, ve movimiento en el balcón, el célebre balcón, ahí donde bailó Macri también, ¿no es cierto? Que daba vergüenza ajena. Sí, la verdad. Pero bueno, y ahí aparece Perón vestido de civil, con algunos colaboradores, y Farrell quiere usar la palabra, todo lo chiflan a Farrell, y entonces Perón levanta los brazos, esos brazos cortitos que dice que tenía, y dice, compañeros. Y dice Perón mismo, ahí yo ni sabía qué decir, me emociono, y entonces le digo, vamos a cantar el himno nacional. Mientras cantaba el himno nacional, más o menos se hilvanó un discurso que después dijo, fue el mejor que me salió en mi historia. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de
indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque amamos a la patria, no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos en el ejército. Y ahora llega como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que siga luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria, la unidad de todos los argentinos. Perón promete elecciones en nombre de Farrell. Ujú. Ya estaba. La gente lo interrumpe preguntándolo ¿dónde estuvo? Perón evade, ¿no es cierto? Esa respuesta hubiera sido catastrófico, a lo mejor decir estuve Claro. preso de los militares. Y bueno, Perón en pocos días, una semana después, cumple su promesa con Evita. Ujú. Se casó con Evita. Primero Ay. por el civil, después en la iglesia, con los franciscanos y bueno, se casa con Evita. Ujú. A lo mejor con eso tranquilizó alguna conciencia ajena. Claro. ¿No es cierto? Respondió al mandato cultural de la sociedad también, ¿no? Ya Braden había abandonado el país porque lo había designado en un cargo superior como algo así como secretario por Latinoamérica, Ujú. ¿no? Le dijeron, mira, mejor Pero- te sacamos de acá. No solamente eso, sino que él dijo, mi tarea está cumplida, ya estaba organizada la contra, Ujú. que era invencible. Eran todos los partidos políticos, democracia progresista, los comunistas, radicales, y estaban Todos. todos. ¿Qué faltaba? Estaba el apoyo de la iglesia, aparte de los Ejército. del ejército, la marina, las La grandes Unión corporaciones, Industrial. la Unión Industrial, sociedad rural. Bueno, ¿qué faltaba? Nada. Nada. Faltaba el pueblo, claro, pequeño detalle. Algunos no se dan cuenta de eso, ¿no es cierto? Mientras eso pasó, en Rosario pasaba algo mismo en menor medida. No hubo una gran concentración por el 17 de octubre, pero sí en los días de previo, todos los días hubo concentraciones, esperando el 18. Claro, porque Que el 17 es efectivamente- una sorpresa. El 17 es que se adelantan, y Se yo lo digo adelanta. de esta manera, el pueblo encontró el líder y Perón se dio cuenta que tenía un pueblo que lo seguía, claro. y entonces ya no dudó más, porque él se quería ir, yo creo que quería, y bueno, seamos felices con Evita, y bueno, ya pasó, pido la baja, esto no fue. Ujú. Y ahí se dio cuenta que tenía 500.000 personas que lo seguían en la plaza, y que tenía las organizaciones obreras y mucho más que eso. Le faltaba la organización y enfrentar a eso. Ujú. Fue el año siguiente, en el 46, cuando fue entonces la elección, Ujú. ¿no es cierto? Farrell llama elecciones, se pone fecha, Ujú. y bueno, la victoria de Perón es aplastante, porque gana todas las provincias menos Corrientes y tiene mayoría en diputados y senadores. Ujú. Gana también la provincia de Buenos Aires.
Claro, ganando la provincia de Buenos Aires. Eso fue entonces el 17. En esa época todavía la Constitución no se había modificado. Estábamos con la Constitución del 53. Sí, con alguna reforma. Y ¿no se cierto? elegía por consejo. Ah, claro, la elección indirecta. se elegían, claro, uno elegía, ¿cómo se llamaba? Electores, y los electores reunidos, se supone que los electores representaban a los dos partidos que fueron partidos provinciales, pero nacionalmente el laborismo, después llamado justicialismo, y la Unión Democrática, Tamborín y Mosca era la fórmula, la gente, los peronistas iban haciendo Perón, hacían como si fuera esa, tirando la maquinita por lo de Mosca, naturalmente, ¿no es cierto? Dirigente santafesino. Y él entonces organiza medio las puradas, porque las elecciones se daban en 5 meses. Claro. No era fácil sin tener un partido. La victoria fue muy importante. ¿Fueron 500.000 nada más o hubo más? Puede ser, no sé. La Embajada de Estados Unidos dice que se sacaron a los empleados públicos obligatoriamente casi a punta de pistola. No se entendía un fenómeno de este tipo. Mentían Creo que todavía alguno no lo interpreta demasiado, ¿no es cierto? Pero sin duda fue el inicio de algo nuevo, que se llamó peronismo. Peronismo, que se llama actualmente. Sí, en ese entonces no se podía usar la persona, todavía no se llama el partido, nunca se llamó peronismo. No es justicialismo. Porque no se pueden las personas llevar apellidos de personas, ¿no es cierto? Más allá que popularmente así se llama. Bueno, eso fue. El peronismo, el justicialismo, el peronismo más, me parece, como movimiento, es casi... en América Latina no hay un formato similar. Dice que lo más parecido es ¿cómo se llama? El mexicano, ¿no es cierto? Claro, el APRI, que también gobernó mucho tiempo, ¿no? Fue popular a partir de lo que fue esa revolución de Pancho Villa. Y ¿cómo se llamaba el otro? El bigotudo, Zapata, que dieron en nombre de los trabajadores campesinos. Acá se da otra cosa, es distinto en nuestro país. Lo que pasa es que acá se da más que nada con los talleres y con las empresas. Exactamente, porque el campesinado, si bien recibió mucho de Perón, el Estatuto del Peón fue una bomba atómica, sí señor, fue posterior, pero fue una bomba atómica reconocerle a esos que eran nuestros empleados, decían los de la sociedad rural, reconocerle derechos. Finalmente, era mucho. Para no irnos mucho más. El 17 de octubre, como movimiento popular, como expresión popular, es una bisagra en la historia política argentina. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Es más, es la irrupción del pueblo en el poder, en el gobierno. No se había dado nunca eso. Quizás con Irigoyen en menor medida, porque fueron los grandes movimientos populares. Si no, se accedía a la presidencia, los que se ponían de acuerdo en el Jockey Club, en el Club del Orden, decía, ¿a quién le toca? Ve a Ortiz. Ortiz aceptaría sí, dale. Y se ponía así, después arreglamos los números, ¿no es cierto? Y las votaciones, ¿no es cierto? Hasta que aparece Irigoyen, el primero que aparece con ese voto secreto obligatorio. Claro, no votaban las mujeres tampoco, pero es una clase media que llega, ya no, antes era la oligarquía que manejaba la Argentina, y lo fue después cuando cayó Irigoyen. Con Perón ya fue las clases bajas también. Lo que era incomprensible para algunos. Del pueblo, efectivamente, y algunos no lo comprendían porque la oligarquía decía, estos son nuestros peones, son nuestros empleados. ¿Cómo se animan? El país es nuestro, nosotros los mantenemos. Es nuestro país, tenemos derecho a gobernarlo. Algunos lo interpretan así todavía, yo creo, ¿no es cierto? Pero bueno. Profe, como siempre, un gusto. Tenemos que hacer otros capítulos de este programa porque lo nombramos a Irigoyen, nombramos distintos momentos, y podemos hacer un ciclo con varias charlas. Me gustaría mucho hacerlo, ¿no es porque cierto? Si yo lo dejo hablar, vamos hasta las 12 de la noche. Es muy posible que así sea. Bueno, otra vez va a ser más resumido. No, está perfecto. Gracias por la invitación, Edgardo. Sebastián Moreno, nuestro cámara, ha hecho gestos de mucha concentración mientras estaba escuchándolo. Gracias como siempre. Gracias a usted. Un abrazo grande y nos encontramos en la radio como cuando siempre. Usted disponga. Sí, hay un muy buen relato los otros días en el Día de la Diversidad Cultural, el Encuentro de Cultura, que es muy lindo. Ese tema también lo podríamos hacer. Claro, pero realmente es muy atractivo. Es muy lindo hablar de tantos temas tenemos en una historia que pareciera de segunda. Pero no lo es.
No, es la protagonista. Es la protagonista. De Gracias, donde profe. está el pueblo está el protagonista. Así es. Sin duda. Gracias, profe. El profesor Vicente Serra con nosotros. Hasta la semana que viene en otra emisión de Otra Edad aquí en Conclusión TV. Gracias por estar.